Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan bien? Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿Sí se escucha? Buenas noches, sí se le escucha bien. Buenas Buenas noches, ingeniero, sí se le escucha. Muchas Buenas gracias noches, ingeniero. por responder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento súper rápido. Me encantaría también que prendan las cámaras para sentir que no estoy hablando solito. Mi nombre es Freddy Lazo. Soy docente de algunas materias vinculadas con geografía en algunas universidades y también con todo lo que es sistemas de información geográfica y cartografía. Entonces, me han encargado dar este pequeño cursito sobre geografía urbana y rural. Entonces, tengo entendido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo entendido igual que vamos a tener clases pasando un día, una horita, a esta hora de 8 a 9. Yo creo que la siguiente clase les digo cuál va a ser el proyecto final. Va a estar vinculado con tecnología, así que va a estar bastante interesante también. Vinculo mucho la tecnología dentro de los proyectos en los que trabajo, sobre todo en investigación. Como les digo, en algunas universidades. Mi especialización fue en México con sistemas de información geográfica y utilización de drones inclusive, ¿no? Entonces se vincula esta información dentro de algunos proyectos vinculados con planificación territorial, que es parte de lo que se va a ver un poquito en esta clase de geografía urbano y rural, ¿no? Entonces es bastante interesante y ahora tenemos inclusive plataformas digitales que nos permiten llegar a cumplir con ciertos requerimientos que ya en la actualidad se buscan, ¿no? La introducción de tecnología, que todas las personas tengan algún tipo de vinculación inclusive con sus dispositivos móviles y que mediante esto se pueda generar información, se pueda identificar cosas y se puedan generar inclusive reportes, análisis e investigación, ¿ya? Tengo un grupo bastante grande, he visto que son 93 estudiantes. Entonces, para los proyectos finales igual nos vamos a dividir yo creo que en grupos de 8 o 9 personas. Y como les digo, ya la siguiente clase les digo de qué se trata el proyecto, que no es nada difícil, pero sí va a estar vinculado con la información que vamos a ir viendo dentro de la materia. Déjenme nada más les comparto la pantalla para que vean igual todo el material ya está subido. A ver, aquí está, geografía urbana rural. Aquí están las sesiones ya subidas también hasta el 11 de marzo. Todo lo que es, ahorita por lo menos vamos a ver todo lo que son conceptos de geografía urbana y también conceptos o bases de lo que es y de lo que se trata la diferenciación, las diferentes propuestas que se han dado a través del tiempo, sobre todo sobre cómo identificar una zona urbana de una zona rural, cómo la podemos diferenciar, ¿no? Entonces han habido varios autores que han planteado diferentes postulados y en donde se pueden, mediante ciertas características, tratar de identificar una zona urbana de una rural. También vamos a ver con ejemplos, así que me encantaría también que puedan participar. Levantan la manito, les doy la palabra para ver algunos ejemplos de acuerdo a cómo vayamos revisando todo, ¿no? Esta primera clase va a ser básicamente para tomar cuenta de la historia, como les digo, de algunos referentes históricos sobre las ciudades, sobre urbanismo sobre todo. En estos grupos que ya vamos a armar, también vamos a tratar de leer todo lo que es tipología de las ciudades. La siguiente clase vamos a ver tipologías de vías, calidad de vías en el Ecuador, clasificación de las vías, identificación de calles y ya todo esto, desde calidad de vías hasta nomenclatura y numeración urbana, lo vamos a tratar de abarcar en la siguiente clase por lo menos. Y en base a esto, sobre todo, va a estar vinculado el trabajo de el proyecto final, ¿ya? Como les digo, la idea es tratar primero de identificar y de saber clasificar las vías, saber identificar las calles mediante proyectos, mediante ordenanzas, y en base a eso también utilizar herramientas tecnológicas que nos sirven ahora, ¿no? Por ejemplo, la utilización de Google Maps o de Google Earth. ¿Alguien ha utilizado alguna vez este tipo de herramientas? Sí.
Ok, ¿cómo lo han utilizado? Yo lo utilicé viajando a Manta, Ok, como para de ubicar. Quevedo a Manta. Ok, o Sí, sea, poner un lugar para que me lleve, me ponga una ruta y que me lleve al destino. sí. Ok, ya. Dentro de estas herramientas, por ejemplo, en Google Earth o en Google Maps, además les muestro rapidísimo. A ver, déjenme ver. Ok, Ronaldo, igual no hay ningún problema porque la clase está grabada, entonces podrás ver la grabación también. Déjenme, les comparto rapidísimo nada más unos ejemplos que se pueden hacer con la plataforma de Google Earth. Déjenme 2 segunditos. A ver. Si bien es cierto, la utilización principal que se utiliza, con la que se utiliza esta plataforma de Google Earth o de Google Maps, sirve principalmente para subir algún tipo de mapas, la aplicación en realidad tiene muchas otras funciones. Una de estas, por ejemplo, es a través de sistemas de información geográfica, que es la utilización de software y hardware específico para la identificación de cosas, para la proyección de cosas, para el análisis de cosas espaciales específicamente, pues se pueda identificar ciertas cosas, se puedan dibujar ciertas cosas, y eso es algo bastante interesante. Déjenme, a ver, espérenme, déjenme buscar este mapita. Un ratito. Se me está cargando. Ok. Ya, a ver, les comparto. Este es un pequeño trabajo que se hizo aquí en la ciudad de Quito a través de la plataforma de Google Earth y Google Maps, ¿no? Entonces, como ven, no es solamente para ir de un lugar a otro. La idea, y como les digo, vamos a tener una pequeña charla más adelante para indicarles cómo se hacen estas cosas, para saber identificar también en el mapa y utilizar la herramienta de Google Earth y Google Maps de otras maneras que son mucho más efectivas y mucho más interesantes, ¿no? Entonces, en este mapa específicamente se hizo un reporte de los casos de coronavirus para todas las parroquias urbanas y rurales de Quito, ¿no? Entonces, como les digo, se utiliza la misma plataforma de Google, pero en este caso no lo utilizamos para dirigirnos de un lugar a otro, sino para mostrar datos específicos, ¿no? Entonces se lo hizo aproximadamente un mes para mostrar la cantidad de casos por parroquias. Se hizo bastante interesante este mapa. Aquí tienen inclusive la cantidad de vistas que ha tenido este mapa, 67,000, ya casi van a llegar. Fue un mapa de prueba, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo nada más de las cosas que se pueden hacer a través de las plataformas digitales ahora, y en las que sí vamos a trabajar muchísimo, sobre todo para entender esto sobre todo de las vías, ¿no? Vías, calles, nomenclaturas y demás, ¿no? La idea sería identificar este tipo de cosas, entonces también se va a trabajar en grupo, ¿no? Ya, vamos a empezar porque la clase es súper rápida, es 1 horita nada más. Entonces, a ver, déjenme les comparto la pantalla. Y vamos a hablar en este caso sobre conceptos básicos de geografía urbana y rural, ¿no? Ciertos conceptos, ciertos lineamientos que se han ido dando a través de la historia y ciertos ejemplos que los vamos a ver al final sobre cómo a través de la historia se han ido creando las ciudades, cómo a través de la historia se ha ido creando la urbanidad y la ruralidad,
cómo se ha ido transformando desde la época de la Revolución Industrial, en donde prácticamente empezó toda esta idea del transformar o del migrar del campo a la ciudad y generar estos dos conceptos, ¿no? Tanto de zonas urbanas como de zonas rurales. Y cómo al día de hoy, en cambio, ya se está transformando este concepto en algo mucho más, más unido, ¿no? Ahora es mucho más difícil tratar de identificar una zona urbana o rural específicamente, ¿no? No tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Quito, límites clarísimos en donde podamos decir, esta es una zona urbana y es desde aquí, desde este punto hasta este punto es una zona rural, ¿no? Porque cada vez el crecimiento demográfico de las ciudades se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, si vemos a Quito hace 60, 70 años, pues era una ciudad chiquitita, ¿no? Lo mismo debe pasar para otras ciudades del país. Sin embargo, a través del tiempo, como digo, y el crecimiento demográfico, la expansión de la gente hacia nuevos lugares ha hecho que la ciudad se siga creciendo, en este caso de norte a sur se haga una ciudad muchísimo más larga y por ende se pierden estos límites de urbanidad y de ruralidad. ¿Ya? ¿Qué es esto de, a ver, déjenme les pongo la pantalla completa? Ok, ¿qué es esto de la geografía urbana? Básicamente, la geografía urbana es una rama de la geografía en general, dedicada específicamente al estudio de las ciudades, ¿no? Se interesa muchísimo por todo lo que es la estructura de las ciudades, la distribución, cómo se van clasificando, cuáles son las funciones que tienen las ciudades para que la misma gente que viva ahí tenga inclusive ciertas obligaciones y el proceso mismo de todo lo que es la urbanización de las ciudades, ¿no? Desde que se produjo en el mundo, como les decía, la revolución urbana a través de la revolución industrial. Espérenme, denme 2 segunditos, voy a silenciarle. Ok, ya. También lo que se busca es tratar de analizar los factores de la ciudad o el sistema de cómo funciona una ciudad a través de esta materia de geografía urbana. De aquí salen algunos conceptos que son bastante interesantes para tratar de entender cómo van operando las distintas ciudades o cuáles son las tendencias generales, las jerarquías inclusive urbanas, el medio ambiente urbano, el emplazamiento urbano y demás, ¿no? Cuando se habla inclusive de jerarquías urbanas, se lo habla a través de la idea de que una ciudad más grande pues tendría muchísima más jerarquía que otra, ¿no? Y el hecho de que una ciudad sea mucho más grande implica que tenga muchos más, por ejemplo, servicios. Nuevamente repito, debido a la cantidad de personas que existen en esa ciudad, se necesitan mucho más servicios. En este caso, por ejemplo, se necesitarían muchos más hospitales, muchos más lugares donde la gente pueda comprar comida, lugares donde la gente se puede educar y demás, ¿no? Entonces, a esto se refiere con jerarquías urbanas. No es lo mismo tratar una ciudad pequeñita de 1000 personas a tratar una ciudad muchísimo más grande de 1 millón, 2 millones de personas, ¿no? Ya, a breves rasgos y a grandes rasgos, todo el análisis de este tipo de perspectivas que da la geografía urbana se las toma de dos maneras, ¿no? Primero, la distribución espacial de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto de distribución espacial? Y sobre todo para entender, pasaba mucho o pasó con el gobierno pasado que desapareció, por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano y la gente decía, sí, está bien que desaparezca. Mayerly, ¿cómo estás? Mi nombre es Freddy Lazo. En el gobierno pasado desaparecieron el Instituto Espacial Ecuatoriano y todo el mundo pensaba o tenía la creencia de que el Instituto Espacial Ecuatoriano estaba vinculado con los satélites, con viajes al espacio y demás, ¿no? Cuando se habla específicamente en geografía de la distribución espacial, se habla específicamente de lugares o cosas que están en el espacio terrestre, ¿no? Para no tener esa confusión. Y para que no se malinterpreten o se entiendan mal las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto Espacial Ecuatoriano lo que hacía era a través de imágenes de avión o imágenes de drones, identificar las cosas que habían en el espacio
en algún espacio territorial específicamente, ¿no? Alguien levantó la manito. Iván, dime. ¿No? Ya, sigo. Entonces, la idea era entender primero este concepto de distribución espacial, ¿no? Entonces, lo primero es entender que la distribución espacial de las ciudades o cómo se van organizando estas ciudades dentro del espacio geográfico, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí en Ecuador es muy diferente la distribución espacial que tienen de los lugares Guayaquil a la que tiene Quito, ¿no? Guayaquil es una ciudad mucho más concéntrica, o sea, que se extiende hacia todos sus costados norte, sur, este y oeste. Quito, en cambio, es una ciudad que se alarga muchísimo, ¿no? Que se extiende hacia el sur y hacia el norte. No se puede extender tanto hacia el este y el oeste porque tenemos cadenas montañosas como el Pichincha, ¿no? Entonces, por ese freno que te da la naturaleza, hace que la ciudad en este caso se expanda, ¿no? Entonces, la distribución espacial está vinculada con eso, ¿no? Con cómo van las cosas dentro de una ciudad. Y en base a eso, dónde van las escuelas, dónde van las tiendas, dónde van los departamentos, las casas, lo que se conoce en geografía y en cartografía como la utilización del uso de suelo, ¿no? El segundo punto es la dinámica del comportamiento, los flujos, las uniones espaciales o las fuerzas que determinan la estructura de los movimientos humanos que los caracterizan, ¿no? Muy vinculado con la cantidad de personas que viven en una ciudad, ¿no? Esto genera una dinámica de comportamiento. Todas las personas van a estar, o cada persona va a estar teniendo una dinámica diferente, ¿no? Va a haber personas que estén destinadas a hospitales porque esa es su profesión, van a haber personas destinadas a ser policías, agentes, militares, profesores, etcétera, ¿no? Esa dinámica hace que se genere una dinámica también económica, ¿no? Que en base a eso se vayan creando negocios, que en base a eso se vayan creando dinamización de la economía, ¿no? Entonces, todo eso confluye para entender también cómo una ciudad se puede ir desarrollando y cómo este tipo de ciudad se la puede ir considerando como una zona urbana y pues se puede ir quitando esta idea de la ruralidad, ¿no? Dentro de la planificación del espacio territorial en general, lo que se busca o la manera ideal en la que se deberían trabajar las cosas es que todos los lugares pequeños, medianos y grandes, todas las ciudades en cuestión de tamaño, tengan las cosas, por lo menos las cosas mínimas, ¿no? Y la idea es tratar de que la gente trate en la medida de lo posible de cumplir o de satisfacer sus necesidades sin necesidad de ir tan lejos, ¿no? Ejemplo, y por eso pasó esta situación en la revolución industrial. La gente tuvo que salir del campo a la ciudad para trabajar, para conseguir mucho más dinero, para tener una oportunidad de superarse, para tener la oportunidad de que sus hijos se eduquen de mejor manera y demás, ¿no? Entonces, la idea en el mundo ideal sería esto, ¿no? Que tanto ciudades pequeñas, medianas, grandes tengan esta posibilidad, por ejemplo, de tener hospitales, de tener escuelas, de tener lugares de entretenimiento, inclusive de que no les falte nada, ¿no? Entonces, esa es la idea principal y en base a eso se va viendo las dinámicas tanto de la distribución espacial de las ciudades como las dinámicas del comportamiento. ¿Ya? La geografía urbana es parte de una disciplina que también es subrama de la geografía humana, ¿no? Aunque también está muy vinculado con la antropología, con el urbanismo y con la geografía física en general, ¿no? El ejemplo que les acababa de dar de Quito, ¿no? Está muy vinculado todo. La expansión territorial de la ciudad de Quito hacia el norte y hacia el sur está delimitada por la geografía física, ¿no? Es decir, por una cadena montañosa por la que la gente no se puede o no puede construir casas más arriba, ¿no? Tenemos el ejemplo clarito de lo que acaba de ocurrir en la zona de La Gasca aquí en Quito, ¿no? Entonces, estos ejemplos hacen entender que es una mezcla de cosas, ¿no? Geografía física, inclusive de temas de urbanismo y de antropología, ¿no? Es necesario entonces ir viendo y aclarando algunos términos que son, a ver, silencio, que son bastante importantes, ¿no? A ver, déjenme le hago para atrás. Ya. El primero es el punto de la accesibilidad. ¿Qué es esto de la accesibilidad? Es la capacidad potencial de establecer contacto físico o social
que posee un cierto lugar o un cierto grupo social urbano con respecto al resto de la ciudad, ¿no? Aquí inclusive se habla mucho de accesibilidad con las personas que tienen algún limitante físico, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere la accesibilidad. Segundo punto, que son algunos, vamos a ir viendo uno por uno, la aglomeración urbana, ¿no? ¿Qué es la aglomeración urbana? Acumulación de personas, acumulación de estructuras y actividades en un espacio geográfico urbano, específicamente, ¿no? Entonces, la aglomeración urbana se la pueden ir tomando de diferentes maneras, ¿no? Una acumulación de personas, una acumulación de estructuras, por ejemplo, de edificios, o una acumulación de actividades, por ejemplo, en un mercado, el comercio es una actividad principal en donde hay aglomeración de personas que están comerciando con productos, ¿no? Área central es un barrio de negocios que por lo general está ubicado en el área central de la ciudad, en el centro de la ciudad. Aquí se pueden establecer algunos locales comerciales y se pueden encontrar también servicios de todo tipo, ¿no? A ver, denme un ratito. Iván Andrés, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Iván? Eso, porfa, ayúdame apagando el micrófono porque a cada rato suena y me toca estarte silenciando. Porfa. Ya, muchas gracias. El siguiente punto, el punto 4, es el del área metropolitana. ¿Qué es esto del área metropolitana? Y aquí en Ecuador hay poquitas áreas metropolitanas, ¿no? Es un área que tiene sobre los 100,000 habitantes que tiene una ciudad, ¿no? En ella se incluyen una o más áreas urbanas, así como también las conocidas ciudades satélites, también tienen áreas rurales intermedias y que están vinculadas económicamente al núcleo urbano, típicamente medido por patrones de desplazamiento. Una de las áreas metropolitanas más conocidas es el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Quito ya superó en el 2021 los 3 millones de habitantes y al momento ya es la ciudad con más personas por provincia, ¿no? Mucho más que Guayaquil. ¿Ya? Entonces, a ver, espérenme un ratito. Déjenme le silencio a Iván. Ya. Entonces, es conocida, sobre todo el área metropolitana, por tener más de 100,000 habitantes. Se incluyen dentro de la ciudad de Quito muchas áreas urbanas. Aquí tenemos algunas zonas urbanas. No es Quito completamente. Hay la área urbana del centro de Quito, la área urbana, por ejemplo, de los valles, ¿no? Que es parte, uno de los valles es parte de Quito, el Valle de Cumbayá. Entonces, esa es una ciudad satélite y un área pequeña urbana, pero ya tiene más de 100,000 personas. Y todo esto está complementado con áreas rurales, ¿no? Es decir, las parroquias rurales u otras zonas que en este caso para Quito ni siquiera son zonas que son parte del cantón Quito, son parte de otros cantones inclusive, que por patrones de desplazamiento de la gente se ligan al área metropolitana de Quito, ¿no? La gente que vive, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, toda la zona del cantón Rumiñahui, no es parte del cantón Quito, pero como está tan cerca de Quito, mucha de la gente, a pesar de que no vive en la zona metropolitana, tiene sus trabajos en la parte de Quito, ¿no? Entonces se vincula también el área rural con el factor de desplazamiento de la gente, ¿no? ¿Alguien tenía una pregunta? Déjenme ver. César, dime. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero. Disculpe incomodarle en su clase, pero usted no está hablando de Quito, pero nosotros somos de Quevedo. Ok, voy a buscar, no sabía la verdad, pero voy a buscar ejemplos para todo Quevedo y en base a eso igual podemos hacer un repaso la siguiente clase rapidísimo sobre estos conceptos, ¿ya? Sí, por favor, porque necesitamos de acá de Quevedo más ejemplos, así como nos está enseñando ahorita. Ok, sí, no hay ningún problema. Bueno. Ya. Siguiente punto, área rural, ¿no? Una zona ubicada fuera de todos los límites urbanos, en una región determinada y en la cual se desarrollan principalmente actividades agrícolas, ¿no?
Desde siempre se han tomado esas ideas de que en todas las zonas donde se determine una actividad agrícola, agricultura o ganadería inclusive, es considerada un área rural, ¿no? ¿Cómo se la ve también? Pues porque es una zona bastante abierta, no se puede encontrar en realidad muchas construcciones y más bien está destinado para la producción agrícola, ¿no? El siguiente punto son las áreas verdes. En este caso es una superficie de terreno de uso público dentro del área urbana, provista de vegetación, jardines, arbolados y edificaciones menores complementarias, ¿no? Dentro del país de manera general, todas las ciudades deben cumplir con un área verde mínima, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de área verde que necesita una persona es aproximadamente 9 metros cuadrados, ¿no? Por persona. Quiere decir que si hay una ciudad de 100,000 personas, cada persona de esas 100,000 debería tener 9 metros cuadrados de área verde, ¿no? Entonces, muchas zonas en el país deben tener esta área verde, ¿no? Y como les digo, muy aparte de la zona agrícola rural, el área verde específicamente está dentro de las zonas urbanas y pueden ser, por ejemplo, los parques, todos los lugares que estén dentro de una zona urbana en donde se encuentre vegetación básicamente, ¿no? Una zona abierta donde se encuentre vegetación y que esta vegetación inclusive ayuda a todo a muchos factores, ¿no? Por ejemplo, a la baja de temperatura de la zona urbana. Muchas de las zonas urbanas sufren de estas olas de calor y del incremento de la temperatura en la zona porque pega el sol muy fuerte y el cemento no permite que la luz solar pase hacia el suelo, ¿no? Entonces se genera ahí mucho calor, ¿no? Entonces lo que hacen estas áreas verdes y a través de los árboles, por ejemplo, es tratar de mantener las zonas donde están las áreas verdes con una menor temperatura que las zonas urbanas, ¿no? E inclusive, y ya hablando ambientalmente, esto inclusive ayuda a brindar sombra precisamente para evitar esto del calor, ¿no? Siguiente punto, el punto 7, son los asentamientos humanos. Básicamente es un espacio geográfico en el que existe o se da establecimiento a grupos o elementos de población con carácter de permanentes, ¿no? El hecho de que vaya un grupo de personas hacia un lugar específicamente, nuevamente vinculado con el espacio, vinculado a la temática de un lugar específicamente, pues se puede considerar un asentamiento humano. Dime, César. No, disculpe, señora, se me quedó levantado. No te preocupes, ya le bajo. Ok. Siguiente punto, centro urbano, ¿no? ¿Qué es el centro urbano? Es el núcleo principal de atracción dentro del área urbana, caracterizado por la presencia de instituciones de gobierno, de administración, servicios públicos y centros comerciales. Ese es el centro urbano, ¿no? Es bastante interesante. Llevamos a ver dentro de las ideas o de los procesos históricos que han llevado todas las ciudades a través de la historia, que siempre se empieza de un lugar central, que por lo general es el Palacio de Gobierno o el lugar donde se está gobernando la ciudad de manera general, y de ahí se expande la ciudad, ¿no? Muchas de las ciudades en el Ecuador hicieron eso, ¿no? Desde una parte central, pues se van expandiendo, ¿no? Y el centro urbano básicamente está caracterizado por tener instituciones de gobierno, servicios públicos, lugares comerciales también, ¿no? Eso es considerado el centro urbano. Dentro del concepto de ciudad, la ciudad es un espacio geográfico donde se desarrollan las funciones de residencia de las personas, de gobierno, de transformación e intercambio a todos los niveles, esto en cuestión economía, comercio, y ocupado por una población cuya densidad y heterogeneidad permiten los contactos sociales, ¿no? Es decir, personas, cantidad de personas basados en la densidad, cantidad de personas significa densidad, y heterogeneidad, es decir, personas que comparten un mismo idioma, que comparten una misma cultura, por ejemplo, ¿no? Permiten esta
este tipo de contactos, ¿no? Entonces es un conjunto, como veíamos al principio, de muchas cosas. Gente y el espacio que ocupa esta gente, donde de cada una desarrolla diferentes funciones, ¿no? Ese sería el concepto de ciudad. Vamos con un concepto que no es muy conocido y es el de ciudad dormitorio. Básicamente es un núcleo urbano con funciones predominantemente habitacionales. La mayoría de su población económicamente activa se traslada diariamente a sus lugares de trabajo y tiene un concepto similar al de ciudad satélite que ya vamos a ver, ¿no? Ciudad dormitorio, en este caso, por ejemplo, un lugar donde haya mucho espacio del territorio que se establezca como zonas de vivienda, ¿no? Zonas específicamente para la vivienda. Entonces, todos estos se podrían considerar como una pequeña ciudad dormitorio y en donde obviamente la gente vive ahí, pero sale a sus lugares de trabajo a trabajar diariamente, ¿no? El siguiente punto, la ciudad satélite, es un núcleo urbano próximo a otro núcleo, separado básicamente por muy pocos kilómetros y cada núcleo tiene igual algún servicio especializado, ¿no? Algún área de trabajo especializada, algún área de recreación especializada o algún tipo de servicio especializado, ¿no? Este núcleo urbano, por ejemplo, o la característica de la ciudad satélite más común es identificar núcleos urbanos donde haya, por ejemplo, aspectos de trabajo vinculados con industria o con empresas grandes, ¿no? Entonces se vincula el proceso de que la gente esté cerca de los lugares de trabajo y que estos pequeños núcleos urbanos tengan a poca distancia lugares de trabajo, por ejemplo, industrias o empresas grandes en donde la gente necesita trabajar, ¿no? Eso con respecto a ciudad satélite. El siguiente punto es el de comunidad. Son agrupamientos de personas que viven en proximidad y que están básicamente vinculadas por nexos sociales íntimos y por actividades también en conjunto, ¿no? Este concepto de comunidad está muy vinculado a todos los que acabamos de ver, porque dentro de los núcleos de las ciudades, satélites, dormitorios y demás, se van generando este tipo de comunidades, ¿no? Y la gente se va organizando para hacer alguna cosa, por ejemplo. Ahora se ve mucho que se trabaja mucho en comunidad para tratar de ver qué se puede hacer por la inseguridad, por ejemplo. O comunidad para ver qué se podría hacer de festividades de Navidad o fin de año, cosas así, ¿no? Esa es la idea de comunidad. ¿Qué es la conurbación? Este es una idea vinculada con dos conceptos geográficos espaciales de dos más áreas urbanas que han llegado a formar una sola mancha o una extensión urbana bastante identificable, ¿no? Entonces lo veremos a través de un mapa, que una conurbación específicamente es la unión de dos áreas urbanas bastante grandes, ¿no? Por la proximidad sobre todo, esta unión no planificada, se podría llamar así, de las zonas urbanas por el crecimiento demográfico se han ido pegando, pues esto se conoce como una conurbación, ¿no? El siguiente punto es la densidad de población. Básicamente esto es la relación entre el número de habitantes y la superficie del mismo, ¿no? Que es lo que les decía, está muy vinculado con el espacio territorial, la cantidad de metros cuadrados, kilómetros cuadrados que podría tener una extensión de territorio y la cantidad de gente que vive ahí, ¿no? Vamos a ver con ejemplos a nivel mundial, por ejemplo. La densidad poblacional de un país como Uruguay es muy baja en comparación con Ecuador, a pesar de tener casi, Uruguay es un poquito más pequeño, pero se podría comparar casi iguales en tamaño Ecuador con Uruguay, aunque como les digo es un poquito más pequeño Uruguay. La cantidad de población en Uruguay es de aproximadamente 3 millones, 4 millones de personas, ¿no? Ecuador ya vamos a los 17 millones. Entonces la densidad de población de Ecuador es muchísimo más alta que la de Uruguay, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que solamente en la Ciudad de México
es un espacio mucho más chiquito que Ecuador, hay 22 millones de personas en una ciudad mucho más pequeña. En una ciudad, ni siquiera en un país, en una ciudad como la Ciudad de México, que es chiquita, hay 22 millones de personas, ¿no? Entonces, mucha más gente que el total de un país, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la densidad de población, ¿ya? Siguiente punto, el desarrollo urbano es un proceso programado de adecuación y ordenamiento del medio urbano en tanto aspectos físicos, económicos, sociales y en función de los factores dinámicos como el crecimiento de la población y el cambio por diversos factores, ¿no? Cambios por medio ambiente, cambios sociales, cambios culturales y demás, ¿no? Entonces, este proceso programado de desarrollo urbano, ¿quiénes los toman adelante? Pues las alcaldías, los GATS, ellos son los que toman las decisiones y es un proceso, como les digo, en donde en base a estas decisiones toman ciertas ideas para tratar de ver la mejor forma de ordenar el territorio, ¿no? De, por ejemplo, saber identificar y decir, esta zona va a ser zona específicamente para construcción de casas. Esta zona va a ser la zona comercial de mi ciudad, ¿no? Aquí van a encontrar tiendas, bancos, farmacias y demás, ¿no? Tratar de ordenar el territorio, ¿no? Lastimosamente aquí en Ecuador no tenemos todavía mucho la idea de esta idea de ordenamiento y pues se han ido construyendo las ciudades a lo maldita sea, ¿no? Yo si encuentro el terreno aquí, pues me pongo aquí y aquí construyo mi casa, ¿no? Pero en la idea general, pues la idea de los GATS por sobre todo es tratar de ordenar el territorio de manera adecuada, ¿no? Saber inclusive a través de lo que se conoce como un atlas de riesgos, identificar en dónde la gente no puede construir, por ejemplo, por un riesgo que tenga, ¿no? Ejemplo, no pueden construir cerca de un río porque el río puede crecer y se pueden ir llevando todo, ¿no? Entonces, con una distancia prudente, pues ya se podría intentar construir una zona urbana, ¿no? No construir cerca de quebradas, no construir cerca de algún peligro natural, por ejemplo, cerca de volcanes, de zonas que pueden ser o que tengan bastante sismicidad, movimientos telúricos o sísmicos. Entonces, toda esa idea es parte sobre todo de los GATS, en donde ellos tienen que tomar las mejores decisiones para el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento de la ciudad, ¿ya? Siguiente punto, la dotación de servicios. Básicamente es la asignación, suministro de los elementos de servicios demandados o requeridos por una población determinada. Aquí se pueden encontrar ya con el ejemplo de Ecuador de manera general, que los GATS precisamente encuentran bastantes complicaciones en este punto porque en muchas zonas del país existen estas invasiones. Quiere decir, gente que no tiene un lugar donde vivir y pues encuentra un terreno y dice, bueno, aquí me pongo. O sea, no es legal, no tienen papeles de propiedad, se ponen y pues no llega solo una familia, llegan varias, se unen, hacen como en el punto 12, hacen la idea de comunidad y pues se unen y dicen, no, queremos que nos legalicen este sector y que dentro de este sector nos den alcantarillado, luz, agua, ¿no? Obviamente es obligación de los GATS tratar de gestionar todo esto para que la gente tenga, pero obviamente teniendo criterio, ¿no? Mucha de la gente no sabe que en los lugares donde pueden asentarse, pues pueden ser peligrosos, ¿no? Como les digo, ¿no? Cerca de quebradas, en lugares donde se pueden generar deslaves, en lugares donde se pueden generar inundaciones. Entonces, es fundamental que los GATS, los municipios, pues estén siempre al tanto de tratar de evitar este asentamiento irregular, ¿no? De las personas, ¿no? Porque luego buscan esta dotación de servicios, ¿no? Que es obligación de todos los municipios. Ya, siguiente punto. Emigración. ¿Qué es la emigración? Es el desplazamiento de la población, considerando desde el punto de vista del lugar de origen, un país, una región, una localidad, hacia otro lugar, ¿no? Que no es común para esta persona y que puede ser temporal o definitiva, ¿no? Con propósitos de erradicación. Que esto ya no hace falta explicar mucho, ya lo conocemos bastante acá. ¿Qué es el hacinamiento? El hacinamiento es un fenómeno negativo que se produce cuando habitan en una vivienda más personas
de las que permite la capacidad de esta, ¿no? El hacinamiento es tener un departamento de 3 cuartos y que vivan 15, 20 personas, ¿no? Ese es el concepto de hacinamiento y es obviamente un fenómeno negativo porque implica o se generan muchas cosas negativas dentro de esto, ¿no? La infraestructura es el conjunto de elementos físicos que permiten el transporte de bienes y de personas, dotación de agua, de servicios, drenaje, alcantarillado, suministros de energía eléctrica, limpieza, eliminación de desperdicios, todo lo que necesite la gente a nivel residencial, comercial e industrial, ¿no? Toda la infraestructura que necesita una ciudad para poder mantenerse bien, ¿no? O sea, que una ciudad debe tener luz, debe tener agua. Ahora ya el Internet inclusive es considerado un servicio básico. Alcantarillado, drenaje, recolección de basura, limpieza de calles y demás, ¿no? Todo ese aparataje de infraestructura es vital para que una ciudad funcione, ¿no? Sobre todo una zona urbana. Inmigración, a diferencia de la emigración, es el desplazamiento de población considerado desde el punto de vista desde el lugar de destino, ya sea igual un país, una región, una localidad, puede ser temporal o con idea de erradicación de dicho lugar. Emigración desde el lugar de origen, inmigración desde el lugar del destino. ¿Ya? Siguiente punto, marginalidad, fenómeno o proceso integral que se da en algunas sociedades en el cual los sectores importantes de la población se ven, o algún sector importante de la población, sobre todo vinculado con cantidad, se ve segregado de las actividades productivas de la economía. En consecuencia, estas personas o este grupo de personas no tienen acceso a servicios públicos, ¿no? Se caracteriza también porque este grupo está vinculado con el desempleo, el subempleo, así como ingresos eventuales inferiores al salario mínimo, ¿ya? Migración, el traslado de individuos o grupos de una localidad a otra con propósito de cambio de residencia. Un nodo es una concentración geográfica espacial en un área muy localizada de diversos tipos de actividades como comercios, servicios e industrias, ¿no? Entonces, todas las zonas urbanas tienen nodos específicos en donde pueden decir, en esta zona de aquí, este es un nodo en donde van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con comercio, ¿no? Con venta, compra y venta de productos en general, ¿no? Paisaje urbano es el conjunto de elementos naturales y artificiales observables en una ciudad que la definen como una entidad física, ¿no? Está muy vinculado con el área verde que les decía. La idea es que también no solamente se llene las ciudades de cemento, sino que también se vincule el área verde y el paisaje urbano necesario también para la recreación de la gente, ¿no? Siguiente punto, la planificación es una actividad encaminada a la realización de planes y el desarrollo práctico de las mismas. Como les decía, ¿no? Hay ideas de procesos de planificación para todo, ¿no? El principal sería el de la planificación territorial en este caso. Proceso urbano es un conjunto complejo y dinámico de actividades realizadas en el medio urbano de forma continua a través del tiempo y que influyen en la producción de bienes y servicios, ¿no? La transformación del medio físico y el cambio sociocultural. Este proceso urbano muy vinculado igual con la idea de demografía y de la cantidad de gente, cada una especializada en algo y sobre todo vinculada a la producción de bienes y servicios y a la transformación del medio físico de acuerdo a la cantidad de gente que hay en las ciudades y al cambio sociocultural que se va dando por la vinculación de esta gente, ¿no? Recursos urbanos, conjunto de elementos que en forma pasiva o activa presentan la capacidad de satisfacer necesidades urbanas, ¿no? Específicamente para zonas urbanas, ejemplo, necesitamos fibra óptica en algún lugar en específico para satisfacer la necesidad de internet. Para una zona urbana en donde hay industrias o empresas, ¿no? Entonces, esto es básicamente el concepto de recursos urbanos. Región metropolitana, pues una región que incluye el área contigua a una cierta metrópolis y cuya vinculación con ella parece dominante. Muy vinculado con los primeros conceptos que hablábamos de áreas metropolitanas específicamente, pues conjunto de varias áreas metropolitanas se podría considerar región, sobre todo por el tamaño, ¿no? El concepto de región es muy grande. Siguiente, suburbano,
todo lo referente o concerniente a suburbios, áreas periféricas que están próximas a las ciudades, ¿no? Esto también se lo ve mucho en todas las zonas del país, ¿no? Suburbio, ¿qué es el suburbio? Es un centro urbano con uso de suelo especialmente homogéneo, que está localizado por las afueras de la ciudad, ¿no? De la parte central de la ciudad. Eso se puede considerar un suburbio. Una urbanización es un proceso de concentración geográfica de la población en áreas urbanas. Por lo general, este tipo de urbanización se lo puede ver también en zonas ya un poco más alejadas del centro de la ciudad, ¿no? Y básicamente también es una concentración de la población, ¿no? Sobre todo para fines de vivienda, ¿no? El siguiente punto, la zonificación, es el ordenamiento de los elementos y actividades urbanas y regionales por sectores en función de las características, con la idea o el objeto de lograr mayor eficacia en la utilización y evitar interferencias en las distintas actividades, ¿no? Aquí les puedo dar un ejemplo, sobre todo en ciudades grandes. La idea es que empresas grandes que producen mucho, todas estas fábricas se encuentren en la parte externa de la parte central de la ciudad, porque pueden generar mucho conflicto entre la gente, ¿no? ¿A qué me refiero con conflicto? Imaginémonos una empresa grande como Coca-Cola, ¿no? Y el nivel de logística que debe tener para repartir las bebidas a toda la ciudad, ¿no? Entonces ellos ocupan camiones bastante grandes y pues eso generaría un tráfico bastante grande, ¿no? Entonces lo que piden dentro de los procesos de ordenamiento es que estas empresas gigantescas que manejan muchísima logística, muchísimos camiones, por ejemplo, para repartición y demás, pues se les haga en un espacio mucho más grande en las afueras de la ciudad y que en base a eso tengan, por ejemplo, planes para no, o tratar en la medida de lo posible de utilizar horarios específicos para el desplazamiento de estos productos para la venta y que se evite contaminación, que se evite tráfico y demás, ¿no? Eso para, por ejemplo, las bebidas, ¿no? Hay empresas también o fábricas que producen algún tipo de contaminación al ambiente, ¿no? Entonces, de eso también lo que se busca dentro de los procesos de zonificación es que, por ejemplo, las fábricas que tienen procesos de quema, por ejemplo, o procesos de transformación química, que ya podrían generar algún tipo de contaminación, que se unan, que estén en una zona específica para inclusive poder, por facilidad, poder controlar eso, ¿no? Esos son los procesos de zonificación. Una zonificación también podría ser, como les decía, ¿no? El uso de suelo específicamente para zonas de construcción de vivienda. Entonces necesito que en esta zona de aquí se construya casas, en esta zona de aquí no, ¿no? Inclusive para facilidad del control de los GATS y de los municipios. ¿Ya? Dentro de los orígenes de la geografía urbana, no hay un concepto unánime de las personas que han investigado esto a través de los tiempos, ¿no? Hay una corriente que empezó desde el siglo XIX y decía que esto de la geografía urbana o de la construcción ya de ciudades estaban muy vinculados con el factor del clima, ¿no? Por ello, la zona de Mesopotamia en el oriente del planeta constituyó un espacio propicio para la aparición de los primeros asentamientos al contar con un clima favorable, que tenían bastante agua también y suelos bastante fértiles, ¿no? Otros autores dicen que la aparición ya de estas ciudades estaba muy vinculado con el que la gente ya se quede en un solo lugar por la aparición de la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, empezó con esto, pero obviamente ya muchas otras personas empezaron a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Por lo que empezó esta idea del urbanismo, de la creación de ya ciudades urbanas, ¿no? Y lo que se buscaba también cuando ya aparece esto es también, o apareció una organización social que velaría por los intereses de la comunidad que estaba dentro de su grupo ahí cerquita, ¿no? Para la gente que les guste los juegos, he visto que hay muchos juegos ahora en todo lado en donde empiezas construyendo tu ciudad chiquitita en base a nada y luego vas creciéndote, ¿no? Esa es la idea de la geografía urbana. Para alguna gente vinculada con la geografía,
está muy vinculado esta creación de las ciudades con la creación de mercados y los lugares donde se intercambian productos, ¿no? Y que estos lugares sirven como dinamizadores de la actividad comercial de un área más o menos extensa, ¿no? Otras personas, en cambio, ahorita ya vemos varios puntos, ¿no? El clima, la iniciación de las zonas agrarias, ahorita ya en cambio la creación de mercados y el intercambio de productos. Otros autores hablan sobre la necesidad de la defensa que tenían que tener estas ciudades, ¿no? Aparición de murallas, concentración de viviendas en lugares muy, muy pequeños, la idea sobre todo que no haya invasiones, que no, esto muy vinculado con la historia, ¿no? De la conquista de los territorios, ¿no? Y también el último punto que hablan otros autores es de la idea de sentimientos religiosos y la concepción de una ciudad como un santuario, ¿no? Ese podría ser también un origen urbano. Entonces son varias ideas que se toman como base para la generación de esta idea de cómo se generaron las ciudades, ¿no? A partir del siglo XX, la geografía urbana, es una de las especialidades de la geografía urbana, ¿no? Y sobre todo, ahora se analiza mucho más porque los procesos de urbanización han ido creciendo muy rápidamente y muy drásticamente, ¿no? Antes se podía ver igual, ejemplo general de todo el país, en donde una persona, nuestros abuelitos, bisabuelitos, compraban terrenos gigantescos, ¿no? Donde tenían todo y en donde podían construir 1, 2, 5 casas, ¿no? Ahora la tendencia de la geografía urbana es crecer no a lo ancho, sino hacia arriba, ¿no? O sea, construcción de edificios sobre todo, por la cantidad de gente que ahora hay, ¿no? Ya no se puede dar el lujo, sobre todo en zonas urbanas, o es bastante difícil ahora encontrar un lugar en donde un terreno gigantesco en el que puedas construir tu casa y tener tu espacio verde, tener tu espacio para, no sé, piscina o cosas así, ¿no? Es bastante difícil ahora encontrar eso y más bien lo que se tiende ahora por la cantidad de gente, repito, sobre todo, es el de construir edificios que sean de departamentos, ¿no? No solo en Ecuador, vemos eso a nivel mundial. China es uno de los lugares, por ejemplo, que tiene muchísima población, y pues ellos no tienen el territorio suficiente para que todas las personas tengan su casita, ¿no? Entonces lo que hacen es construir hacia arriba edificios y que la gente se acomode en lugares que realmente son bastante pequeños, ¿no? Entonces esa es la tendencia ahora, ¿no? No expandirse de manera horizontal, sino de manera vertical, ¿no? Hacia arriba. Déjenme ver cuánto falta. A ver. Uy, todavía me falta. Ya. ¿Qué más? El estudio de la ciudad se inició a partir del siglo XIX, cuando muchos de estos geógrafos empezaron los estudios basados sobre todo en enfoques ambientalistas y naturalistas. La idea era analizar la situación de las ciudades. Posteriormente, algunos autores analizaron la evolución urbana. Igual salieron estas teorías que ya acabamos de ver. Voy a saltarme un poquito esto. Pero bueno, está vinculado con las investigaciones que hicieron varios autores, muy vinculados con la utilización del uso del suelo y el origen de las ciudades. La primera fue en 1939, que se conocía como la teoría sectorial, en donde lo que se mostraba, los contrastes en el uso de suelo, ¿no? Originados desde el centro y que hacen que a partir del centro la ciudad empiece a crecer hacia el exterior, ¿no? Que es lo que les decía antes. Otra, la teoría de los núcleos en el 45, decía que igual el uso de suelo alrededor de varios núcleos, ¿no? O sea, que van creciendo núcleos pequeñitos y que se va formando de esta manera una ciudad muchísimo más grande, ¿no? En el año 60, la geografía radical ya incluye aspectos demográficos y sociales en los estudios urbanos y clasificó a las ciudades de acuerdo al tipo de desarrollo económico de los países, ¿no? En este caso se elaboraron estudios sobre las ciudades
socialistas y del tercer mundo, ¿no? Igual, al mismo tiempo se generó una idea de la geografía, de la percepción y del comportamiento de la mano de algunos autores también, en donde se toma muchísimo más en cuenta la idea subjetiva que tiene cada ciudadano sobre su ciudad, ¿no? Entonces se destaca muchísimo en esta investigación la preocupación de las economías urbanas tras el impacto de la desindustrialización, que es lo que les decía al principio, ¿no? Todo esto empezó de la urbanidad y de la ruralidad en la época industrial, ¿no? Donde toda la gente necesitaba recursos y pues migraba del campo a la ciudad. Ahora ya hay procesos de desindustrialización, ¿no? Entonces lo que busca la gente igual es tratar de ver algún tipo de negocio que no necesariamente esté cerca de lugares urbanos, ¿no? Y que inclusive que puedan estar viviendo en las afueras de la ciudad y que tengan un trabajo que puede estar en las afueras, ¿no? Ya van cambiando a través del tiempo todas las cosas y es bastante interesante cómo se maneja, sobre todo por procesos demográficos del crecimiento de la población, ¿no? ¿Qué criterios definen a una ciudad? En épocas anteriores a la revolución industrial estaba bien dividido campo-ciudad. Ahora es mucho menos clara, ¿no? En las ciudades, como les decía al principio, es bastante difícil ya dividir esta idea. La ciudad ya es una organización socioeconómica, ¿no? Como les digo, resultado de la especialización de cada habitante para un trabajo específico y de focos de actividades específicas que van produciendo o generando riqueza en una población, ¿no? Entonces, algunos de los criterios: el volumen demográfico, o sea, la cantidad de gente, la densidad y la concentración de la población, o sea, el espacio que tiene para que esta gente pueda vivir. Aspectos morfológicos como la utilización del espacio y la edificación, como les decía, entre horizontal y vertical. El mercado y los centros de servicios, sobre todo con cantidades. La heterogeneidad social, muy vinculado con la cultura, con el idioma, con la forma de ser de la gente. La cultura también urbana. La intensidad de las interrelaciones, la centralidad y finalmente también la capacidad innovadora de los avances, de las novedades científicas y tecnológicas que tengan estas ciudades. ¿Ya? Las primeras ciudades aparecieron en Mesopotamia, que actualmente es Irak, ¿no? Estas primeras ciudades estaban regidas por un monarca y vinculado también con la iglesia y un sacerdote, ¿no? Entonces estos se encargaban de la administración y la defensa. La morfología o la idea de las ciudades eran circulares, recintos amurallados, organizados en torno a un palacio o un templo, y estos lugares crecían de manera desordenada, ¿no? Las casas no tenían ventanas, se construían adosadas, o sea, unas pegadas a las otras, las calles igual completamente desordenadas. La población en esa época en Mesopotamia podía ir entre los 5,000 y los 20,000 personas. A partir del tercer milenio antes de Cristo surgen las primeras ciudades en el Nilo, las primeras ciudades también en Asia, y en el continente americano, sobre todo en Guatemala y México, en la península de Yucatán, ¿ya? El principal crecimiento de la población se da en la zona del Mediterráneo en Europa. Entonces ya aparecen ciertas ciudades cerca del Mediterráneo, actualmente Siria, Líbano e Israel. Estas ciudades se manejaban muchísimo por el comercio, ¿no? Y para el año 480, igual antes de Cristo, Hipódamo de Mileto concibió la distribución regular del espacio interior de la ciudad de Mileto con calles rectas que se cortaban perpendicularmente, que es el plano conocido como el plano ortogonal. Ya vamos a ver una foto. La ciudad estaba llena de murallas y encerrado en el espacio interior áreas de cultivo, ¿no? Este es un ejemplo de un plano ortogonal. Esta es la ciudad de Barcelona en España, por ejemplo. Una ciudad completamente ordenada, en donde se pueden ver, por ejemplo, las ciudades, la ciudad a través de cuadraditos. Todo esto es zonas de edificaciones y las calles rectas, ¿no? Entonces, así empezaron los procesos de ya organización ideal de todas las zonas urbanas, ¿no?
Durante todo el periodo helenístico, el trazado geométrico y racional de la ciudad se llevó a cabo sobre todo en colonias. En Roma, el desarrollo del imperio y la influencia cultural helenística provocaron un mayor grado de urbanización, ¿no? El plano se configura a partir de 2 ejes, a partir de ahí no. Entonces se cortan en un ángulo recto el cardo y el decumano, que ahora es conocido como la orientación norte-sur, y la orientación este-este para el crecimiento de la población y de la ciudad, ¿no? El punto central o la parte principal de la ciudad se encuentra en el centro, donde estaba pretorio, foros, templos, y desde ahí se extendía toda la ciudad hacia afuera en las diferentes direcciones, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Y durante la Edad Media, igual también hay un tipo de ciudad cristiana que es la musulmana, ¿no? La morfología o la idea de esta ciudad, sobre todo igual estaba muy vinculada con necesidades defensivas, entonces hacían sus propias murallas. Eran bastante irregulares los trazos, a diferencia de la imagen que acabamos de ver, que son calles rectitas. Aquí eran bastante irregulares los trazados, las calles. Entonces la ciudad no era heterogénea, no estaba organizada. Entonces las calles, y eso les digo, no eran rectas, habían como pasadizos y cosas así, ¿no? Entonces, ya les voy a indicar igual una imagen de esto. Las calles eran bastante estrechas, inclusive se formaban, como les digo, laberintos, pasajes, la gente se escondía para robar, por ejemplo. Imagínense como las películas que hablan mucho de cómo vivía Jesucristo, por ejemplo. Algo así, ¿no? Entonces, es algo así. Ciudades llenas de murallas, donde no había, por ejemplo, un trazado específico de las calles. Todas las construcciones estaban a lo maldita sea, como sea. Entonces se generaban algunas calles completamente irregulares, pasadizos y demás, ¿no? Durante el Renacimiento aparece igual una serie de aportaciones, pero pocas actuaciones sobre el espacio urbano. Y después ya finalmente la colonización americana y la necesidad de crear núcleos urbanos llevan a la implantación de una planificación ahora en la que se habla o se ve mucho esta idea del trazado ortogonal, ¿no? Como les decía, ¿no? Aquí está un ejemplo, este es otro trazado ortogonal, a manera internacional este es del Vaticano, ¿no? Que es muy parecido a Barcelona, es decir, así, ¿no? Calles rectitas, en donde ustedes saben y no se pueden ni perder, ¿no? Y la idea de la construcción de las zonas urbanas igual como cuadraditos, ¿no? Todo súper bien organizadito. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No todo claro. Ya, muy bien, muchachos. A ver, les voy a pedir igual, pregunta, ¿todos ustedes sí se conocen? No. Casi, casi. No. Como de No, Quevedo, no pero todos. nadie se conoce. No, casi. Oh, ya, No, ingeniero, no. Yo sí quisiera conocer a Gina. Ok, la idea es que, por favor, traten de leer un poquito, sobre todo el punto 1.3, que es tipología de vías, un poquito, que eso vamos a ver en la clase de lunes, ¿ya? Vamos a ver tipología de ciudades, tipología de vías, calidad de las vías en Ecuador y la clasificación de las vías, ¿ya? Y la siguiente clase ya vamos a entrar con esto de lo que les decía de utilizar Google Earth para ir identificando los tipos de vías, ¿ya? Si no hay preguntas, cuídense. Nos vemos el lunes entonces, chicos. Chao, chao. Ingeniero, pase bien. Gracias, ingeniero. Tengo bonita Buenas noche. noches, ingeniero.